Cuando nosotros le recibimos al Señor, dijimos que el Espíritu Santo viene a nosotros, porque el Hijo nos envía el Espíritu Santo y el Padre lo envió al Hijo. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, vienen a nosotros y habitan en nosotros. Y habita en nosotros esa Trinidad. Él está en cada uno de nosotros. Y dice que viene a unirse a nuestro espíritu para formar un solo espíritu. Un nuevo espíritu, un solo espíritu. Un espíritu nuestro, un espíritu del hombre, unido al Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos todos. Todos tenemos ese nuevo espíritu que nos impulsa a seguir al Señor, que nos impulsa a llegar a Él, que aún en las dificultades mirarlo a Él. Al mismo tiempo que viene en nosotros el Señor a través del Espíritu Santo y habita en nosotros un nuevo espíritu, viene a nosotros una nueva ley, que es la ley del Espíritu, y permanece en nosotros la ley del pecado o de la carne. Por ende, poníamos el ejemplo de Pablo, que decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Ay de mí, que quiero hacer lo que Dios quiere, pero no lo puedo hacer. Luchaba contra esa carne. Luchaba contra la carne y contra la ley del pecado. Y a tal punto luchó que prevaleció la ley del Espíritu por sobre la ley de la carne. Y esa es la vida que nosotros tenemos que hacer. Una vida de lucha fundamentalmente contra la carne. Esa es la vida cristiana. Y la carne es nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras rebeliones, nuestra soberbia, nuestra independencia de Dios. No queremos depender de Dios. Esa es la ley de la carne. Pablo luchó toda la vida para vencer la ley de la carne, de manera tal que la ley del Espíritu prevaleciera en él. Así fue en él. Entonces, después viene otro paso. Dios quiere que en nosotros prevalezca el Espíritu y no la carne, y no el orgullo, y no el ego, no la soberbia humana, no la tosudez humana, sino quiere que prevalezca en nosotros el nuevo espíritu que puso en nosotros, que formó en nosotros, uniéndonos con el Espíritu Santo. Para que a través del Espíritu encontremos comunión con Dios. Porque Dios no tiene comunión con tu carne, no tiene comunión con tu orgullo, no tiene comunión con tu ego, no tiene comunión con tu vanidad, no tiene comunión con tus mentiras, no tiene comunión con todo lo humano y pecaminoso que tenemos. La comunión con Dios es con el Espíritu nuevo que Él formó en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese Espíritu nuevo que Él formó en nosotros no le va ganando al ego, a la carne, nosotros seguimos siendo creyentes, pero religiosos, sin comunión con Dios. Porque la comunión con Dios no es con nuestra carne, no es con nuestro yo. La comunión con Dios es con el nuevo espíritu que Él formó en nosotros. Ese es el sacrificio cristiano y esa es la lucha cristiana que todo hombre o mujer debe tener. Vencer la carne.
Porque de la carne, de nuestro ego, de nuestra vocación por las cosas fáciles, de allí se toma el mundo y Satanás para atacarnos. La victoria solamente la tenemos andando en el Espíritu. En consecuencia, el cristiano debe luchar toda su vida para que el Espíritu triunfe sobre la carne, sobre el ego, sobre el yo, sobre el orgullo, sobre la rebelión, sobre la vanidad. Debe luchar toda la vida para poder tener comunión con Dios, porque si no, no hay comunión con Dios. Es una mera religiosidad superficial y aparente. Y para que nosotros tengamos esa comunión con Dios, Dios nos regaló la vida eterna y quiere que le conozcamos. Pero para conocerlo a Dios lo vamos a conocer a través de ese nuevo espíritu que habita en nosotros y no a través de la carne. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Quiere decir de que el que no conoce a Dios y no lucha por vencer su carne y permanece en un cristianismo superficial, ¿no va a tener la vida eterna? Quiero ser contundente en esto. No lo va a arrebatar el Señor. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por eso tenemos que dar esos pasos de progreso espiritual para no quedarnos en una religiosidad superficial y conocerlo a Dios. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hoy existe un criterio de que si una persona concurre a una determinada denominación religiosa, decimos es creyente. Pero eso no dice nada. Porque no es suficiente creer, es necesario conocer a Dios. Creer es el primer paso. Cuando creímos, vino a nosotros el Espíritu Santo y se unió a mi espíritu, a lo más profundo de mi ser y formó un nuevo espíritu. Eso sucedió cuando yo creí. Ahora, si ese espíritu que mora en nosotros está contenido, contristado, entristecido y está aplacado y aplastado por nuestros deseos y nuestro ego, imposible que se pueda conocer a Dios. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, no es como se muestra en las iglesias de que se es creyente cuando se participa de un determinado culto religioso. Es necesario pasos posteriores en donde prevalezca lo espiritual para que vivamos en el Espíritu y viviendo en el Espíritu, recién allí podemos conocerlo a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, el hombre natural, hermanos, el hombre natural, y a hombre natural me refiero a todo lo que es humano, sentimientos humanos, pensamientos humanos, todo lo humano que no proviene de Dios, no tiene vida eterna.
No es cuestión de meterse bajo el techo de un templo y decir, bueno, yo voy a ser arrebatado. No, es todo un trabajo de vida espiritual para que Dios pueda utilizarnos y enviarnos a predicar a las naciones, para que nuevas almas conozcan a Cristo. Entonces, el cristianismo está lleno de hombres y mujeres religiosas y religiosos. Pero ¿cuántos hay que conocen a Cristo? Eso es vivir una religión. Yo vivo un ritual. El ritual de me baño, me cambio, voy al templo, participo, alabo, canto, escucho y me voy. Pero yo sigo gobernando mi vida, yo sigo haciendo mi vida egocentrista, basada en el yo. Y eso no es cristianismo, eso es religiosidad. Porque Jesucristo murió como ejemplo también, para que en nosotros muera el viejo hombre. Porque vino a nosotros, mora en nosotros, para que nazcamos a una nueva vida. Así como Él murió para una vida resucitada, así quiere que nuestra vieja vida muera para nacer a una nueva vida en el Espíritu, gobernada por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, ser cristiano no es simple, salvo que querramos ser religiosos. Pero si queremos ser cristianos de verdad, por supuesto que después en cada uno está la decisión. Pero el cristianismo de verdad es morir a la vieja vida y vivir una nueva vida, así como Cristo murió y resucitó. Por eso, el cristiano muchas veces es rechazado por el mundo, porque estando lleno de Dios, pensamos de otra manera. Es rechazado a veces en el seno más cercano e incluso en todas nuestras relaciones. ¿Y por qué? Porque no puede ser comprendido, no se lo puede entender a aquel que se deja gobernar por el Espíritu que mora en él. Porque camina otro rumbo, otra senda. La senda de Dios, la senda de la humildad, la senda del compromiso con el Señor, la senda de la guía de Dios, de la sabiduría de Dios, y no la senda del orgullo y del ego. No puede ser comprendido. Lo dice el mismo Pablo. ¿Por qué no puede ser comprendido? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo estoy seguro que quizás haya hermanos que no entienden esta palabra. No alcanzan a comprender la dimensión de todo esto que significa, porque para eso tenemos que permitir que nos ayude el hombre espiritual que mora en nosotros y no el hombre natural, porque para el hombre con nuestros pensamientos no podemos discernir las cosas de Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender.